Sus obras nos transmiten un apacible estado de ensoñación y fantasía. Figura y entorno se diluyen en el ambiente y nos sumergen en una auténtica Arcadia perdida. Hoy tenemos en Espacio de Arte al artista coruñés Julio Sanjurjo, a raíz de su reciente exposición en el encantador Hotel Birse da Cerca. Julio, bienvenido a Espacio de Arte. Muchísimas gracias por haberte acercado desde Coruña. Gracias a vosotros. Encantado. Vamos a empezar con un cuestionario express para conocerte un poquito mejor. ¿Quién es Julio Sanjurjo? ¿De dónde viene y a dónde va? Bueno, Julio Sanjurjo es una persona de 53 años que lleva una temporada, que es lo que me trae aquí, una temporada de unos años pues, trabajando un poco el arte, y pintando y haciendo esculturas, y sigue en esa afición y espero que me dure. O sea, tener ganas de pintar es lo que últimamente más me motiva. Pintas mucho con música. Ponle música a tu vida. Bueno, es difícil la pregunta, pero bueno, habría muchas músicas para muchos momentos, ¿no? Hay música tranquila, puede ser, no sé, Brian Eno, Harold Wood. Luego me gusta mucho el soul, me gusta el rock, o sea, Led Zeppelin, me gusta, o sea, cada momento tiene su música, ¿no? Un lugar en el mundo para perderse. Es una buena playa. Hablaron de algunas de Brasil que son impresionantes, habrá que ir un día. Conozco las de aquí de Galicia, casi todas, pero por ejemplo una de estas de Brasil, de estas interminables. ¿Y un museo fundamental que haya que visitar? En la ciudad, pues bueno, pues, por ejemplo el Prado, el Louvre, no sé, cualquier... ¿Nos puedes citar un buen refrán o dicho? El que madruga Dios le ayuda. ¿Y un plato de comida especial? Pues me gusta, tengo una amplia gama en ese tema, pero por ejemplo la tortilla de patatas es algo insuperable. Esto es muy clásico, ¿eh? No, pero me encanta la japonesa, me encanta la coreana, bueno, pero... Gran colorista, decántate por un color especial. Estoy ahí yo creo que estuve en rojo y estuve en azul, pero casi estoy en el verde. ¿Y la vida en soledad o compañía? Compañía. Y ya para terminar, una película que te haya calado. Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Robert Redford. Sí, gran película. Gran película, sí. Sí. Pues pasamos a analizar tu reciente muestra solamente pictórica en Birse da Cerca, en este encantador hotel. ¿Qué presentas? Presento, bueno, pues óleos y algunos óleos sobre cartón, pero no es una exposición con una temática definida, sino más bien es un poco una muestra de obras, algunas más antiguas, con una línea más o menos coherente, pero no hubo ahí un trabajo sobre un tema o una línea de exposición, ¿no? Entonces, quizás las últimas obras que son sobre cartón son las que hice más de un tirón y en estos últimos meses, pero el resto es un compendio de obras que más o menos son coherentes entre sí, pero con distinta temática y bueno, en general óleos. Y también es un hotel precioso y con muchas salas, y se prestaba a esto, a tener varios tipos de temas y sin tener tanta conexión, ¿no? Si a lo mejor en una galería, digamos, comercial, profesional, a lo mejor esto no funcionaría, ¿no? Pero esto como tiene muchos rincones y pues bueno, yo creo que quedó... Y comulga paisaje con paisaje, sí, que claro, al fin y al cabo han recuperado nuestras antiguas huertas y esa comunión. También quedarían muy bien, esta vez no has metido tus esculturas, pero no quedarían mal. No. Sí. Pero a mí mover las esculturas me resulta bastante trabajoso. Entonces Cristina Carballedo me lo había propuesto, llevar algunas, y dije, no, ahora de momento vamos a dejarlas estar porque pesan, las esculturas pesan y hay que moverlas, hay que arrastrarlas. Tu obra es muy colorista. Las últimas piezas que presentas en el hotel sobre papel son diferentes y ahí vemos muchísimo blanco. Sí, me da a veces el papel es como menos responsabilidad o como más boceto, pero son muy trabajados también, ¿eh? No son cosas rápidas.
Y entonces me desinhibí un poco y me dije, bueno, calma un poco con el color, vamos a hacer algo más, de hacer así algo más sutil y más calmado de color. Entonces, bueno, pues experimenté por ahí. Supongo que tiraré por esa línea, pero nunca se sabe lo que vas a hacer, ¿no? Pero bueno, sí. El taller es el sitio de pelea y es donde surgen y los caminos vas ahí. Además, un artista que está investigando continuamente. De hecho, tú has empezado en la escultura. ¿Cómo das ese salto a la pintura y cómo se compaginan estas dos actividades? ¿Son alternativas? Empecé, por ejemplo, en Bellas Artes, empecé con pintura. En medio de la escuela dije, bueno, aquí pintar aquí no me apetece más. Entonces me cambié a escultura. Allí eso no les gustaba nada, porque andaba haciendo cambios. Me cambié a escultura porque, bueno, aprendo esto, porque esto no lo voy a aprender en otro sitio. Entonces siempre, luego hice más escultura, luego pasé a pintura y ando siempre cambiando. Al final no sé si hago algo bien o lo hago todo mal, pero necesito cambiar y me descargo. Hay a veces el envicie, ¿no? Te envicias, yo por lo menos llegas a un proceso en que es fresco, luego lo vas amanerando y entonces es el momento de... O sea, en la pintura por lo menos es fundamental la frescura, el golpe, el primer golpe, el impacto primero, ¿no? Y si empiezo a trabajar mucho pintura acabo como amanerándome. Entonces es el momento de borrarlo o pasarme a picar piedra, que viene muy bien. Hay una serie de temas que se repiten tanto en tu faceta pictórica como en la escultórica. Ahora estamos viendo una pieza de escultura y ya era difícil meter los árboles en hierro, en aluminio. Ya es difícil, ¿eh? Meter la naturaleza ahí. Bueno, esa no sé si fue aquella que son... No, han puesto alguna, pero mira, nuestros compañeros, el espectador los va a ver. Los trozos de granito, unos pilares de granito, insertados unos trozos de unas planchas de acero corten, ya oxidado, bueno, oxidado después. Es una escultura francamente sencilla, fue muy sencilla, pero de resultado, a mí el resultado me satisfizo mucho porque funciona muy bien, pero la elaboración no pudo ser más sencilla. Y a veces las cosas sencillas son las mejores, ¿no? Sí, no te andes ahí matando y resulta que no consigues nada. En cambio, una cosa sencilla funciona perfectamente. Tu obra pictórica siempre abierta al paisaje, la naturaleza por todas partes, la naturaleza fragmentada o esa naturaleza tan de ensoñación y tan idílica. ¿Realmente existen esos mundos que pintas ahora que tenemos en pantalla? Sí, bueno, son inventados, pero sí, te pasas por Galicia, sin ir más lejos, alguna tarde con calor, por una boca de río de estas de final de ría o un río o una playa pequeña, vamos, poca diferencia con esto que pinto. O sea, y es mejor, bueno, un poco porque pinto estas cosas o estos paraísos, es pintar un poco lo que te apetece vivir. Y como decía, hay una frase que dice, cuidado con lo que anhelas que te cumple. No, cuidado no, porque eso es una maravilla. Sí, no, pero decían un poco cuidado con los deseos que se te cumplen. No sé si hay una frase que es así. No, pues pintar es un poco también eso. Pintas un poco lo que deseas y a veces, bueno, pues lo que deseas que pasa, ¿no? Sí, pero eso es delicioso. Sí. Mira, yo para salir de la crisis nos metemos todos en tus paisajes y ya salimos, porque es que casi nos evades al paraíso. De hecho, algún título te dice el paraíso, las puertas del paraíso. ¿A dónde conducen esas puertas? Sí, pues es un poco así, porque mete unos personajes un poco amormaos, que la puerta y luego ya viene el jardín, ¿no? El jardín del Edén, el jardín... Sí. Viendo esos jardines, esas naturalezas, esas reuniones en el bosque, ¿hay algo de nuestra tradición cultural gallega? De esas leyendas, de esos cuentitos que parece que se narran, hasta parece que escuchamos las voces. Hombre, leí cosas, pero también un poco es que eso lo he vivido, lo he hecho, ¿no? Desde pequeñito, de hacer excursiones con los bocadillos, irte por el monte, ¿no? Entonces, y un grupo de enanos, y ahora, lo que es un pateo, ahora se llama trekking, ¿no? Sí. Bueno, pues a darte un paseo largo con tu
con tu macuto, tu mochila, agua y un bocadillo, ¿no? Entonces hay una zona y luego sentarte, pues es que es eso. No le pongo los bocadillos en el cuadro, ni el agua, pero... Aunque hayas puesto algún bodegón, hayas puesto un bodegón. Algunos bodegones hice de casualidad, pues eso es una cosa... Sí. Tus referentes están más en la literatura. Y Borges es una cita que tiene mucho que decir, ¿no? Mucho peso. Sí, Borges fue una... lo de Borges fue un... No soy un gran lector, pero sí... Hombre, no soy un lerdo en las... Leo, o sea, pero no soy un gran lector. Pero coincidió, por ejemplo, esto era un viaje en Marruecos, un hermano mío estaba allí trabajando, y ¿qué tienes para leer? Me dio el Aleph, me parece que era el Aleph de Borges. Todo eso mezclado con las murallas de Marrakech y las casbas ya no me acuerdo los nombres, Lufzate. Eso fue una mezcla allí tan fuerte que al llegar luego empecé a hacer personajes de la habitación ya no me acuerdo cómo era, el hacedor de luz. Y los laberintos. Los laberintos, claro, que mucho juego te han dado, sobre sí. todo en escultura, los Sí, laberintos. Escultura, incluso en pintura también, que eran cuadros muy escultóricos, o sea, muy de volumen. Y las puertas, esas puertas que algunas Borges conducían a la nada. Sí, pero sí. muy Es bien. que Borges te abre como unas, no sé, puertas, ¿no? Sin parar. Y sobre todo a la fantasía, que es lo que sí, vemos, sí. lo que vemos en toda tu producción. Si te parece, Julio, hacemos un inciso porque vamos a escuchar a una persona que ha escrito sobre ti. Él es el catedrático de Historia del Arte de la USC, José Manuel García Iglesias, y esto es lo que nos cuenta. Julio Sanjurjo es un pintor y también escultor nacido en A Coruña en el año 58, que tiene tras sí una brillante trayectoria. Es un artista formado en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y tiene una manera de ver el arte realmente singular. Su pintura está llena de poesía y al mismo tiempo de soledad, y normalmente se han manejado en gamas más bien oscuras. Es curioso cómo a partir de septiembre de este año ha optado por nuevas técnicas basando en colores más claros su percepción de la vida y del arte. En este momento, Mirando al mar, una exposición que él realiza en la Virgen de Acerca, en la Pousada de la Virgen de Acerca, pues señala cuáles son sus viejos y sus nuevos caminos en el mundo de la pintura. Bueno, no sé lo que te ha parecido. Muy bien. Primero, muchas gracias por haber, te lo digo a él, por haberme hecho esta crítica, muy agradecido quedo y bueno, pues me ha gustado, me ha definido bien y con cariño. La crítica en general no te ha tratado mal. Incluso amigos tuyos pintores, como el gran Tim Behrens, ha escrito sobre tu obra. Sí, Tim Behrens es amigo mío y muy buen escritor, que tiene un par de libros, y me hizo una crítica, bueno, que me había llegado Sí. profundo, ¿no? Algunos, tus símbolos, esos símbolos, pues puedo citar a los jinetes, a las amazonas, están relacionados con Jung. Sí, era un poco el personaje que se escapa un poco de la sociedad, que está un poco marginado. Esos los emboscados sí, los también. emboscados. Los emboscados. Y bueno, incluso también las amazonas que andan por ahí en la selva. Sí, pintaste muchas amazonas, sí, pero ya más en el pasado, sí, hace tiempo, ¿no? Sí, hace tiempo. Las... Sí, ahí fue una época así muy fluida pintando, ¿no? Y eso es, cuando está fluido, cuando pintas fluido y es cuando, bueno, las cosas salen mejor, ¿no? Cuando tienes ahí una buena reserva de energía y motivos que salen, ¿no? Sí. Eres consciente que tu obra llega a todo el mundo y que es una obra para sacar de allí y colocar en tu casa, en el salón de tu casa. Si hablamos de lo decorativo, ¿te gusta o te disgusta? No, es un adjetivo más. Un adjetivo más y bueno, no es malo. No. ¿Y la búsqueda de la belleza es algo consciente en tu obra? Sí, la belleza y un poco la pintura agradable, ¿no? Nunca, no es que no lo entienda, en la pintura el feísmo, la rata muerta y colgada, y bueno, cada uno que haga lo que más le apetezca, ¿no?
Pero no esa vía no me ha interesado. A lo mejor dentro de un tiempo me puede llegar a... Sí. Pero ahora vamos... O la obra desvinculada de lo social y de lo político. ¿No tiene por qué estar sumergido un artista en este tipo de cuestiones? Yo creo que no, porque, por ejemplo, cuando fue lo del Prestige, a mí no me inspiró absolutamente nada esa desgracia y esa mierda que fue aquello, un desastre por todos los lados, no había por dónde cogerlo. El pintar algo con referencia a eso o reflejando eso es que no me inspiró absolutamente nada, no pude. Podía hacer la parte, no, que no estoy diciendo que la gente se aprovechase de eso, no, digo que... Bueno, ha habido alguno que se ha aprovechado, sí, bueno, pero de todas maneras el chapapote, ¿cuánto juego plástico puede dar? Sí, pero a mí no me atrae, ¿no? Prefiero justo en ese momento pues, pintar una playa la más limpia posible, en ese momento, ¿no? No pintar arena manchada, pero bueno. Has intervenido, te has metido en iglesias, ahí sí que te has inspirado. ¿Y por qué este tipo de encargos? Supongo que el trabajo pintando órganos, las cajas de los órganos, sí, habrá sido por encargo. Sí, fue un encargo, fueron dos. Y es Joaquín Lois, que es el organero, que tiene el taller en Tordesillas, que era amigo mío ya de Madrid, y hace unos órganos importantes y parecen apartamentos, ¿eh? Te metes por dentro, sí, son impresionantes, con varios pisos y son trabajos de 2-3 años. Y bueno, pues me encargó el primero, que fue para Pamplona, para la iglesia de la Virgen del Huerto, puede ser, a lo mejor no. Y bueno, pues era el tema al que yo quisiese y me metía a pensar, el sueño de Job, y daba juego porque la estructura del órgano pues daba así unos ángeles en vertical, el Job acostado, funcionó y gustó. Y luego hicimos otro, también para Andorra, metí mucho paisaje, mucho pájaro. El pájaro pues, también canta, entonces está con el órgano, siempre estuvo muy relacionado el pájaro y el órgano ahí. Si miras, ahí a veces tus elementos están muy bien relacionados, insertados el hombre y el animal, pero otras veces están confrontados. Véase esos dualismos, araña y mariposa como que no cuajan. Tienes muchas dualidades. Esta fue una exposición que hice el año pasado en Coruña, en una galería, Dios mío. Bueno, el tema era dúos. Entonces dúos, pues el dúo discutidor, que eran unos hombres enfrentados, el mal dúo, que era la araña y la mariposa, todo hecho en hierro fundido, y más dúos, había el dúo Fodón, que salía por ahí, que era muy cariñoso, y ahora no me acuerdo de más, era jugar con la dualidad, ¿no? Sí. Había el dúo equilibrado, que esa no la hice, pero la tengo todavía, sí, que da, pues, dos cabezas que están en equilibrio. Bueno, me dio juego Y también te da juego la noche. Ahora estamos viendo un paisaje nocturno. ¿Ya has conseguido desvelar los misterios de la noche? No, todavía no. Pero hay que seguir en ello. La noche es muy atractiva, ¿no? Aunque yo soy diurno 90%, ¿no? Y para trabajar también. Sí, la mañana es es la luz, es la vida. Es energía, yo tengo la energía por la mañana, ¿no? Sí. Por la noche voy bajando y luego por la noche, pues hombre, a veces pues salir está bien y tomarse algo, y la noche a veces pasearla también. Sí, y tus cuadros nocturnos son bien sugerentes. El color es fundamental en toda tu producción, pero también el dibujo. ¿Cuál es más importante? ¿Qué es más importante en tu obra? Yo empiezo por el dibujo, empiezo una estructura, ¿no? Que la elaboro y la composición que vaya, trabajada y bien proporcionada. Yo cuando veo cuadros de Matisse, que tiene unas composiciones que son de 10, de más de 10, ¿no? Que son perfectas, y luego mete el color perfecto, entonces ya está. Pero partiendo de una buena estructura, un buen dibujo, una buena proporción,
ya tienes mucho, ya funciona, ¿no? Mucho adelante. Has citado a Matisse. Matisse, Los que vemos tu obra, los que la analizamos, también vemos mucho de fauvismo en Sí, muchos colores. Y el color no es descriptivo, sino que es pura expresión. Pura expresión, sí. Sí, sí, no, porque si no acabo pues, haciendo un paisaje pues, como muchos otros, ¿no? Y hay mucha gente mucho mejor que yo haciendo paisajes, digo, realistas, bueno, tradicionales, ¿no? Entonces yo me meto en otro mundo. Sí. Estuviste metido en el mundo de la enseñanza durante 9 años en Maestro Mateo, pero llega un momento en que lo abandonas. ¿Por qué? Bueno, unas circunstancias personales y un cambio de traslado a una ciudad que no me apetecía, y ya tenía yo mi taller hecho y dije, bueno, y siempre estaba yo, esto lo dejo, porque la enseñanza no me gustaba, no lo hacía mal, tampoco lo hacía muy allá, muy bien, no era mi vocación, entonces me estaba mintiendo a mí mismo y bueno, y tenía ganas de lanzarme a esta aventura, un poco tenía miedo, porque se tiene miedo en estas cosas, pero bueno, me lancé al final. Sí. Y bueno. Y por muchos títulos, véase Tarde de verano, Tarde de playa, incluso te atreves a pronosticar el tiempo. Casi la vemos como un diario. ¿Hay mucho de autobiografía en tu producción? Sí. Sí, de hecho, bueno, pues meto eso, un poco lo que el diario de un verano, recuerdos de un verano, meto la pareja mirando al mar, que son cosas que me pasan, o incluso a veces he hecho algún cuadro que, bueno, por percepción de lo que estaba pasando, luego pasó, ¿no? O también quería que pasase. Sí, entonces, sí. Incluso a veces tengo miedo de hacer algunos cuadros, algunas cosas que digo, no, esto no, mejor no lo hago para que no me pase, ¿no? Bueno, pues 2 preguntas finales para terminar. Una obra fundamental de la historia del arte. Bueno, cualquier cuadro de Matisse, por ejemplo, pero por ejemplo la Balsa de la Medusa, es un cuadro que siempre... De Géricault. Es un cuadro que está alejado de mí por todos los lados, pero siempre me impresionó, ¿no? Y además, sabiendo cómo la hizo, porque había cogido gente muerta, la había puesto allí, la copiaba. O sea, todo ese proceso, si lo sabes, ¿no? te lo cuentan y dices, caray, esto es un cuadro hecho con una proyección más allá es casi una producción, una película, casi. Y la ha tenido, y es que de hecho la ha tenido. Sí. ¿Y una obra que recomendases, una obra literaria que recomendases a un buen amigo? A mí me gusta, por ejemplo, Samarcanda, las novelas así históricas y bien hechas, porque luego se apuntó mucha gente a hacer este tipo de novelas y hay bastante tostón, ¿no? Pero esta la recomiendo, Samarcanda. Bueno, pues nosotros recomendamos que no se pierdan esta cita en el encantador también local de Birse de Acerca. Y sí. A ti hasta siempre, Julio. Muchas gracias. En estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, es bueno dejarse caer y sumergirse en estas pinturas que retrata Julio Sanjurjo. ¿Por qué no sentirse Amazonas o disfrutar de un día fantástico de playa sin ningún tipo de impedimento? Ese es el mundo feliz, lleno de fantasía que nos propone Julio Sanjurjo en otro encantador local, el Hotel Birse de Acerca. Esta es la cita. Nosotros seguimos aquí, ya saben, la próxima semana, mientras pueden acompañarnos en www.elcorreogallego.es.